Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel, en este regreso pacífico por lo demás a la normalidad republicana. Otra vez, los temas que dominarán este espacio: política, en algunas ocasiones algo que haya sucedido en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero en términos generales la situación económica, algunos temas específicos de esta, o que algunos llaman ciencia, otros no, pero al final de cuentas diremos temas de la economía, en otros temas de la política. Pues para el regreso a clases vamos a hablar hoy de una polémica interesante que se ha dado en la esfera económica desde hace muchos decenios, no de ahorita. Esto lo ligaré con la situación que está enfrentando México hoy y con algunos datos que ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda en un documento mensual que nos informa o le informa a los interesados el estado de las finanzas públicas, el estado que guardan las finanzas públicas y también la deuda pública, tanto la del sector público en general como la del gobierno federal. Esta polémica de la cual le hablo a usted es la utilización del gasto público. Es común que una corriente de economistas o una escuela de economía recurra al gasto público como la panacea, aquello que cura todos los males en la economía. Esto, dicen algunos, es simplemente retomar o tomar y aplicar las políticas que diseñó el señor John Maynard Keynes. Sin embargo, el señor Keynes le cargan todo a él, pero no es en verdad responsable. Quizá algún día tengamos tiempo o le dediquemos unos 2 o 3 programas a tratar lo que verdaderamente dijo él. Pero al margen de eso, no debemos olvidar que la época en la cual vivió el maestro Keynes y los problemas de índole económica que enfrentó y las soluciones que propuso no están ya entre nosotros. Hoy las condiciones del mundo son muy diferentes a las que tanto el señor Keynes y un grupo de economistas a su alrededor enfrentó. Evidentemente reclamaba el destino de grandes cantidades de recursos públicos para reconstruir infraestructura de todo tipo, escuelas, hospitales, carreteras, líneas de ferrocarril, etc. Pero hoy estamos 60 o 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todavía sigue ocupando esta polémica de utilizar el gasto público como elemento casi único para generar crecimiento económico o descansar la responsabilidad mayor en la inversión, la creación de fuentes de empleo permanente, etcétera, en el sector privado, es decir, en dinero de los inversionistas privados. México se ha distinguido desde los años 30 del siglo pasado por utilizar el gasto público de una manera que ha ido mucho más allá de toda prudencia financiera y económica. No estoy diciendo que no deba ser utilizado el gasto público. Lo que estoy señalando aquí es que México hizo durante decenios un uso excesivo, irresponsable y pésimo del gasto público. Evidentemente el gasto público son recursos que provienen de principalmente 2 fuentes. O se elevan los impuestos, se cobran más impuestos y a tasas más altas para obtener más recursos, los cuales en principio deben ser regresados a la sociedad, o en su defecto se mantiene estable la estructura impositiva y se obtienen recursos vía deuda. Uno y otro tienen sus beneficios y también sus, vamos a decir, sus efectos negativos. Veamos rápidamente los impuestos. Es evidente que para un gastólatra, para una persona que idolatra el gasto público, pues la tasa impositiva ideal es el 100%. Es decir,
toda la utilidad la gravamos al 100% y todo el dinero que el agente económico privado o el contribuyente en términos generales tiene como exceso, se lo quitamos y yo me pongo a gastar. Es el caso extremo. Y en el caso de darle al sector privado la responsabilidad fundamental, pues la tasa sería cero. Es decir, que se quede con todo el dinero tanto el contribuyente como el inversionista privado, pero no tendría el gobierno recursos para subsistir. Entonces, hay que encontrar el justo medio. ¿Cuál es la tasa óptima impositiva, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, algunos derechos y aprovechamientos, etcétera? ¿Cuál es esa estructura impositiva, la óptima en un país y en un determinado momento para que el inversionista privado no pierda interés en invertir y el contribuyente promedio en general, que no es un empresario, se esfuerce por trabajar y obtener remanentes de su operación en el entendido de que no se lo va a quitar o una gran cantidad no se la va a quitar el gobierno? Entre esos extremos se mueven los impuestos y la disposición o los recursos con los cuales se queda la persona física, el contribuyente o el agente económico privado, las empresas, si usted gusta ponerlo de esa manera. Los países europeos desarrollaron hace ya varios decenios, ante los efectos negativos que causa una tasa impositiva alta, es decir, la tasa que cobra impuestos de la riqueza o del trabajo, dependiendo de la fuente a la que va usted a gravar, y generaron una forma diferente de obtener recursos para el erario. Los impuestos indirectos, específicamente el impuesto del valor o al valor agregado. Este impuesto, satanizado por nuestros políticos, que en unos casos poco saben de materia impositiva y en otros, sabiéndolo, no lo aceptan por cuestiones de demagogia pura. El impuesto al valor agregado tiene muchísimas ventajas que seguramente usted las conoce. Es fácil de aplicar, es democrático en el sentido de que grava lo que usted consume, y esa idea que se ha extendido de que grava más a los pobres, en primer lugar no es objetiva esta afirmación, pero al final de cuentas se han generado mecanismos en los países europeos donde algunos productos tienen una tasa menor para no afectar, dicen, a las personas con menor nivel de ingresos o para compensarles el impuesto que pagarían con la tasa general. México o los políticos han rechazado desde siempre el impuesto al valor agregado. Esto tiene muchas razones que no viene al caso mencionar hoy, pero al final de cuentas, los países modernos, y aquí hay una situación, Estados Unidos se ha negado durante decenios a aplicar esto y tienen un sistema fiscal que es atrasado, complejo y que más temprano que tarde tengan que cambiar quizá. Pero en el caso de los otros países estamos hablando de tasas del impuesto al valor agregado de 20, 21, 22%, con una canasta de productos que tienen tasas que pueden ir del 5 al 6, 10%, dependiendo del bien o del servicio. Todo esto, ¿qué tiene que ver con la situación de México? Mire usted, México es un país que capta poco y capta mal. Y la razón es muy simple, la hemos dicho aquí, el petróleo nos ha hecho acomodaticios, tenemos ahí el petróleo, pues ¿para qué molestamos a los contribuyentes? Y eso ha generado un vicio a tal grado que hoy, cuando se habla de reforma fiscal en México, todo el mundo se pone a temblar por una razón u otra. Este gobierno presentó una reforma fiscal, la cual ya se ha aprobado hasta la saciedad, que tuvo efectos negativos en el crecimiento de la economía. Sin embargo, se ha dado un fenómeno muy curioso. El gobierno ha captado más y se ufana de que está captando más. El último reporte al respecto, el informe mensual que le mencionaba a usted de la Secretaría de Hacienda, habla de que el 18% real, el 15% real y que el 8%, miles de millones de pesos captó. Y se ufanan, se sienten muy bien por eso. Pero no olvide usted que por ese peso que toma Hacienda, que capta,
es un peso que no gasta usted. Y la experiencia ha demostrado desde hace muchísimos años que el gastador más ineficiente, corrupto, dispendioso, lo que usted guste, es el gobierno. Y quien mejor gasta lo que obtiene es la persona. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta ganarlo, entonces yo lo uso de la manera más eficiente de acuerdo a mis intereses. Bien, pero le decía a usted que el erario, el gobierno federal, se ufana de haber captado mucho dinero, de tal manera que pudiéramos decir que hoy tenemos un gobierno rico. Vamos a decir, qué bueno, el gobierno está rico. Sí, esto sería bueno si la economía estuviera floreciente, creciendo a tasas altas, y producto de esas tasas altas está captando más. No, está captando más porque puso nuevos impuestos y porque elevó algunos de los ya existentes, porque no se atrevió la clase política a universalizar el IVA con una canasta de productos básicos con una tasa menor y dar a millones de pobres una cantidad en efectivo para compensar el poquísimo impuesto al valor agregado que pagarían. Tenemos entonces una situación muy curiosa. El gobierno federal tiene mucho dinero, dizque para invertirlo en la economía, para reactivarla. Es decir, creó un problema quitándole dinero a la economía, pero dice, no te preocupes, ahora lo voy a regresar. Sí, el único problema es que le quita 100 y regresa 30 o 40, porque lo otro se pierde en corrupción, en ineficiencia, en una burocracia incapaz de decidir cosas que estimulen la economía. En estas condiciones, pues, llegamos a esta situación casi contradictoria. Gobierno rico, economía estancada y país pobre. ¿Cree usted que esa es la ruta correcta? Termino mi comentario diciéndole a usted lo siguiente. Esta ruta ha probado ser la incorrecta, produce efectos negativos de un costo increíble para el país y la sociedad, y al final de cuentas ni estimula el crecimiento, estanca la economía y genera una molestia entre empresarios, contribuyentes y población en general. La experiencia así lo demuestra. Sin embargo, no faltan los malquerientes que dicen, o los malpensados, es que lo que quieren es captar mucho para gasto público que va a generar, eso sí, mañana o pasado, una gran cantidad de votos. ¿Será eso realmente el objetivo que subyace en esta política de captar mucho, pero con una economía estancada? Eso lo veremos en junio, julio del 2015. Por lo pronto yo le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel, y lo espero mañana, donde quizá continuemos con este tema desde una óptica un poquito diferente. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.